objetivo presentar colegas de la universidad, egresados de la universidad o que están en activo con diferentes temas, principalmente que tengan que ver con la literatura, para que presenten sus avances de investigación o las investigaciones en curso o bien las conclusiones de investigaciones a un público selecto y pensando en un futuro integrar alguna publicación más específica. Este seminario lo coordinamos el doctor Mehdi Mesmoudi y quien tiene el uso de la voz, la doctora Marta Piña, del Departamento Académico de Humanidades, y está coordinado principalmente por el Cuerpo Académico en Estudios Humanísticos, donde se ha integrado también la doctora Zenorina Díaz, a quien agradecemos hoy que va a ser la comentarista. Pues sin más, voy a dar inicio a voy a leer la semblanza de la doctorante Aletze Toledo Almada, y cuando sea el turno de la doctora Díaz Gómez, daré lectura de su semblanza. Aletze Toledo Almada es directora, actriz y maestra de teatro, eventual dramaturga y profesora universitaria. Nació en La Paz en 1970. Su formación artística se basa en la permanente asistencia a cursos y talleres de formación teatral y en la experiencia adquirida a lo largo de los años de trabajar en las tablas. Se dedica al teatro desde hace 24 años, casi un cuarto de siglo. Es licenciada en Humanidades por la UAPS, con especialidad en Lengua y Literatura, y maestra en Estudios Sociales y Humanísticos de Frontera, con especialidad en Literatura y Semiótica, área en la cual ejerce la docencia desde 1993. Participó en 4 montajes con el taller de teatro de la misma universidad, el cual dirige desde 2001. Actualmente se encuentra cursando el doctorado en Ciencias Sociales, Desarrollo Sustentable y Globalización en esta misma universidad. Muchísimas gracias, estimada Aletze. Vamos a empezar entonces con esta presentación, Harry Potter, un fenómeno editorial de masas, que augura muy interesante, y tienes el uso de la voz en un máximo de 45 minutos. Muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides todos. Pues muy buenas tardes a todas, todos, todes. Estoy muy agradecida con el Departamento de Humanidades por esta invitación. Dicen por ahí que uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Entonces, este encuentro a mí con la gente de Humanidades siempre me parece muy importante y muy refrescante, y agradezco mucho por eso la invitación. Y luego, pues también esta oportunidad de hacer este ejercicio, de compartir con ustedes el resultado de un estudio que estoy realizando para doctorarme en Ciencias Sociales, Desarrollo Sustentable y Globalización, aquí mismo en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, y que esta tesis lleva por título Indagaciones teóricas para una semiótica de las ciencias sociales, donde abordo el problema de la realidad, donde abordo el objeto de estudio de la semiótica y las utilidades o las eventuales utilidades que puede tener la semiótica en distintas ramas del ejercicio de la investigación sociológica. Sin embargo, mis intereses personales, mis intereses particulares están centrados en las industrias culturales. En esta tesis, hacia el final, yo hago una exploración sobre la industria cinematográfica, en donde hacemos un análisis a partir de la teoría de los mitos, de las mitologías de Roland Barthes, sobre la construcción del mito de la masculinidad mexicana en la figura de Pedro Infante, que está ahí en la tesis,
Y también hablando de la industria del cine y luego hablando de redes sociales, tengo también un ejemplo sobre la transformación del sentido del ridículo a partir de la interacción en la plataforma TikTok. Pero el caso que nos ocupa hoy, que es el de la industria editorial y de los estudios literarios, que es este análisis semiótico-semiológico de Harry Potter, en donde, bueno, como decía Borges, uno va a las cosas por filia o por fobia. Luego, cuando ya uno aborda críticamente los temas, a veces las filias se vuelven fobias y las fobias se vuelven filias. En el caso de Harry Potter, yo llegué ahí por filia y la filia crece, además, meterme a estudiarlo desde esta perspectiva me ha permitido conocer o acercarme un poco más en profundidad en la densidad de este que yo llamo un gran cuento de 4.062 páginas que se desarrolla a lo largo de 7 libros. Y entonces, bueno, debo aclarar que este estudio no centra su interés en las películas, porque es evidente que ya cuando Warner toma para sí esta historia y se promueve en el nivel mundial con todo el mercadeo que implica la industria del cine, pues un poco hay una suerte vamos a decir, de inflar el fenómeno que ya era Harry Potter previo a la producción de las películas. De hecho, las películas surgen pues a partir de que ya Harry Potter es un fenómeno editorial muy importante, sobre todo en Europa. Hay quienes dicen que el fenómeno editorial en México y en gran parte de Latinoamérica sí sucede, pero se detona posterior a las películas. Es decir, la gente va a ver las películas y entonces siente la inclinación hacia la lectura de los libros, cosa que pasa poco en los fenómenos de la cinematografía, ¿no? Entonces, bueno, pero este estudio busca centrarse en el fenómeno literario, ¿no? Y en esta idea de la producción masiva de la literatura. Voy a compartir pantalla, si me lo permiten un momento. Bueno, pues ahí tienen esto que es Harry Potter, un fenómeno editorial de masas basado en los libros. Soy Alexia Almada, ese es mi nombre artístico. El marco teórico metodológico de este estudio está basado en la semiótica como una metodología, como una teoría y como una epistemología. Ya en otros capítulos de la tesis, y luego me vuelven a invitar, puedo platicar un poco sobre este desarrollo de cómo la semiótica abarca estos tres rangos, estas tres aspectos importantes en el desarrollo de una investigación científica como metodología, pues porque sirve para para establecer una serie de criterios y variables que nos permiten analizar textos, realidades, fenómenos sociales, comportamientos, etc. Tiene esta serie de herramientas que son necesarias para ello. La teoría, pues porque nos dota de una serie de conceptos importantes para entender los fenómenos de la comunicación y de la cultura. Y consideramos desde esta perspectiva que la semiótica es una epistemología porque además nos habla sobre cómo producimos el sentido, es decir, cómo generamos el conocimiento acerca del mundo que nos rodea. Esto, las dos primeros aspectos están basados tanto en la semiótica peirciana como en la semiótica o la semiología susoriana, digamos. La parte de la epistemología está más cargada hacia la semiótica peirciana porque justamente es Peirce quien establece la noción de la semiótica como una epistemología. Para este caso específico de Harry Potter me he basado en el modelo de la triple intención acuñado por Umberto Eco en su libro Los límites de la interpretación, en donde él, después de haber reflexionado
sobre la idea de la libre interpretación, sobre la idea de que por cada lector hay una lectura, él de alguna manera encuentra un cierto peligro de sobreinterpretación o de interpretación errónea a partir de dejarle todo a la intención del lector, ¿no? Y luego pues también habla sobre esta otra parte en la que ciertas tradiciones de crítica literaria andan buscando sobre la intención del autor, sobre querer saber qué quiso decir el autor. Y entonces Eco dice, me parece que el análisis crítico, el análisis semiótico de una obra debiera estar basado en la intención de la obra misma. Entendemos como intención del autor, pues eso como qué quiso decir. Pero también sabemos que aun cuando incluso pues J.K. Rowling ha dado muchísimas entrevistas y ha hablado mucho sobre sus libros, una cosa es lo que ella quiso decir o lo que ella quiere decir y otra distinta lo que está escrito, lo que está dicho. Y por el otro lado está el mundo lector que interpreta aparentemente lo que quiere a partir de su sistema de referencias, a partir de todo el contexto, de toda la enciclopedia que nos determina a todos nosotros, pero lo que es cierto es que lo que nos une a la intención del autor con la intención del lector es justamente lo que ahí está escrito. Entonces, en este trabajo hago una reflexión a partir de lo que habla Umberto Eco, y entonces pensamos cómo acceder a la intención del autor, cómo saber cuál es la intención del autor. Más allá de poder preguntarle o que ella nos cuente qué quiso decir acá, qué significa, si los dementores significan su depresión o cuestiones de ese tipo, lo que a nosotros nos interesa, porque eso es en el caso de que ella está viva y la conocemos y tal, pero no podemos saber eso sobre Dante o no podemos saber eso sobre Cervantes, ¿no? Entonces, aquí de lo que se trata, dice Eco, es de leer los textos como si se tratara de una carta que encontramos en una botella en medio del mar, sin destinador y sin destinatario. Eso es lo que intento o trato de hacer en este análisis. Pero de todas maneras, ¿cómo podemos acceder de alguna forma a eso que puede pensarse como la intención del autor? Pues conociendo el entorno, su contexto, su sistema de referencias, su vida, por supuesto, esto que llamamos ahora el lugar de la enunciación, desde dónde nos está hablando J.K. Rowling. Pues nos habla desde una mujer que tiene estudios en literatura española y en literatura francesa y inglesa, que es maestra de literatura, que muy joven casa y se va a vivir a Portugal, creo, si no me equivoco, perdónenme si no tengo los datos así tan precisísimos, y ahí ella tiene una desaveniencia, se divorcia después de un matrimonio muy atormentado, con problemas de violencia, y entra ella en una escalada de pobreza, de mucha precariedad económica, de mucha depresión, y con una madre que termina por fallecer víctima de la esclerosis múltiple, ¿no? Y entonces, cierto día, ella está sentada en la estación de King Cross, que todo mundo debe tener la referencia de cuál es la estación de King Cross, está ahí y de pronto tiene una idea millonaria, dicho sea de paso, y ahí concibe Harry Potter, concibe la historia de este niño, y a partir de ahí arranca su escritura, escribe La Piedra Filosofal, escribe también la Cámara Secreta y empieza a recorrer editoriales con su libro en la mano. Varias editoriales la rechazan hasta que Bloomsbury dice, al parecer, porque hay muchas anécdotas y ya saben ustedes demasiadas notas y cosas que pueden ser fakes o no, pero una de las anécdotas que se hablan es de que el editor había dejado el libro ahí, pero la hija del editor lo lee, y entonces es a partir de esa lectura de esa niña o adolescente que dice, no, que dicen esto tiene que publicarse, y entonces ahí arranca la publicación de Harry Potter y la Piedra Filosofal, que pues ya va a venir con todas estas consecuencias, ¿no? Esos estudios que ella tiene, es una mujer culta, preparada, con mucha solvencia en su formación,
sobre todo en lo que tiene que ver con la literatura fantástica, con lo que tiene que ver con un montón de mitologías de todas partes del mundo. Ahí podemos encontrar que está la mitología inglesa, por supuesto, la mitología celta, toda la mitología europea, donde están combinados toda la idea de la brujería con la idea de las hadas y de los duendes y de los trolls, y todas las mitologías que abrazan todas esas figuras están integradas aquí a mi gusto, de una manera magistral para construir un mundo ahí cerrado adentro. Se trae, vamos a decir, los trolls y los duendes se los trae de la mitología europea, pero la serpiente se los trae de la mitología oriental. Incluso hay cosas sobre mitologías africanas y sobre mitologías americanas en su momento, ¿no? Entonces, todo este cuerpo, además, pues, evidentemente, abrevando de autores fantásticos, en los que, por supuesto, se cuenta Tolkien y otros tantos autores, ¿no? Por otro lado, vamos a encontrarnos con una mujer de fin de siglo, que si damos un repaso, digamos, de 1986, en que J.K. Rowling tiene 20 años, hasta 1997, que se publica La Piedra Filosofal, 2007, en que se publica Las Reliquias de la Muerte, vamos a encontrarnos que hay una gran cantidad de acontecimientos relacionados con la guerra, explosiones, derrumbes, ataques y toda una serie de cuestiones que nos permiten ver cómo el mundo que le toca vivir a J.K. Rowling en términos globales y particularmente en Inglaterra está plagado de violencia de este estilo. Es una época en que en el metro de Londres ocurren una serie de cuestiones, muere gente, hay explosiones, ataques, accidentes incluso, además de las cuestiones pues que suceden de manera natural, ¿no? Entonces vamos a encontrar que en ese mundo de guerra, ¿no? Pues está enmarcado. No es que ella haga referencias a la guerra, ni muchísimo menos, pero sí que el estado de ánimo, de alguna manera, puede verse reflejado en ese sentido, ¿no? Todo esto nos permite ver, pues, cuáles son las cosas de las que a ella le podría interesar hablar, cuáles son los temas que después ese autor modelo del que habla Umberto Eco, que no es una persona, sino una abstracción, una entelequia, una estrategia discursiva, vamos a ver que todo eso está ahí mezclado en el mundo mágico de Harry Potter, o alerta de spoiler. Hay que saber que bueno, hablar de Harry Potter en estos términos implica que se van a revelar cosas que alguien que está leyendo y que no quiere que se le revele la intriga, pues puede hacer muting o ni modo, se aguanta el spoiler y luego lo lee. Aquí me pareció a mí muy importante contar la anécdota porque, bueno, la anécdota en el texto es bastante amplia, pero me parece importante contar la anécdota justamente por la parte metodológica y teórica que maneja Umberto Eco en Los límites de la interpretación, sobre lo que el texto dice de manera literal, y que eso es lo que es nuestro punto de partida para interpretar. La interpretación parte de lo que está escrito literalmente. Ahora bien, yo en el documento pues reproduzco, trabajo la anécdota a lo largo de varias páginas, contando lo que le sucede a Harry Potter con Lord Voldemort, pero por cuestiones de tiempo aquí y de un poquito refrescarnos, espero que se escuche. Les he traído este video porque además, bueno, este joven que se hace llamar el Buey Coyote, es un joven que hace música de comedia, preferentemente en TikTok y en YouTube. Ya tiene una plataforma, una página, perdón, en Spotify, y se ha hecho muy popular haciendo este tipo de música. Pero cuando lanzó este video, sus seguidores en todas las redes subieron de manera exponencial. Ahorita les voy a poner solo la primera versión, pero le mandaron un montón de peticiones para que escribiera esto de manera completa. Entonces, pues espero que se diviertan. Corridos tumbados para personajes fantásticos.
Harry Potter. Huérfano de padre y madre, ese morro le tocó pescar, romper el son lingotes los que se cargan. El morro que vivió le diste un Voldemort, dejó sus cicatrices enmarcadas, mas no se deja tumbar por nada. A los dementores los trae de mascotas, del basilisco se hizo una cuota, dragones, sirenas, dolores y arañas grandotas. Siempre anda activado con todas sus flotas, su primer snitch la atrapó con la boca, hizo que lo tenebroso pagara su cuota. Y puro lenguaje leviosa, viejo. Y es leviosa, no leviosa. Bueno, pues ahí lo tienen, verdaderamente a mí me gusta este video porque sintetiza en 15 segundos de qué se trata Harry Potter. Claro que es como muy así que para conocedores, porque quizá hay referencias que los que no están cerca de la obra no conocen. Pero la anécdota, pues básicamente va de este niño que nace, sus padres son asesinados en un ataque en el Valle de Godric, y en ese momento en que es atacado por Lord Voldemort, quien ha recibido una profecía sobre de que habrá de nacer aquel que lo ha de derrocar, Voldemort asume que Harry es ese enemigo y entonces quiere deshacerse de los Potter, va, ataca, y en el momento en que trata de matar a Harry Potter, este está protegido por la magia más grande que puede haber en la vida, que es el amor de una madre, y entonces ese hechizo rebota. Y en ese rebote del hechizo, Harry queda con esa cicatriz por todos conocida en su frente, y el hechizo le rebota a Lord Voldemort, lo cual hace que él desaparezca, pierda toda su fuerza, y lleven a Harry con sus tíos para que sus tíos lo cuiden hasta que cumple 11 años y va a Hogwarts, donde empieza todo este encuentro, toda esta guerra entre Lord Voldemort y Harry Potter, porque esa guerra empieza el día en que él lo atacó. Pasan esos 11 años en que Harry está protegido, está reducido porque es un niño, pero en cuanto llega a Hogwarts, en el primer año recibe el primer ataque de Voldemort a través del profesor Quirrell, y obviamente sale airoso Harry, porque además todavía no tiene ahí, Voldemort ninguna fuerza. Está habitando el cuerpo del otro profesor, que no resiste tocar a Harry Potter y se esfuma y desaparece, y entonces este ente en el que se ha convertido Voldemort tiene que deshabitar ese cuerpo, no tiene dónde irse y desaparece de ahí. En el segundo libro, su guerra es contra el basilisco, particularmente contra el diario de Tom Riddle, donde vuelve a luchar contra Voldemort, contra el recuerdo de Tom Riddle, que es Voldemort cuando es adolescente, y una vez más vence a través de la destrucción del diario. En el tercer caso, esta lucha es donde entra en el tercer libro, Harry Potter y el prisionero de Azkaban, llega un personaje fundamental que es Sirius Black, en donde la lucha está por encontrar al traidor de los Potter, en donde se descubre finalmente que no es Sirius Black el traidor, sino Peter Pettigrew. Y entonces, bueno, pues se da otra vez esta lucha por salvar de la condena, por salvar del beso del dementor a Sirius Black, y por salvar también al hipogrifo, lo cual redunda en la salvación de ambos a través del uso de un giratiempo, que es una herramienta mágica de este mundo. Hacia el cuarto libro, que yo siempre digo que es ahí donde pasa lo que va a pasar, a lo que nos tiene esperando que va a pasar, que es, bueno, el torneo de los tres magos, donde Harry sale seleccionado en ese torneo de manera totalmente involuntaria. Luego sabemos que Barty Crouch Jr. es quien puso su nombre en el cáliz usando la personalidad de Alastor Moody. Y aquí es donde al final de este encuentro
llegan al cementerio y con un hechizo que es verdaderamente sobrecogedor, que es la sangre del enemigo tomada por la fuerza, el hueso del padre tomado sin permiso y la carne del vasallo entregada por propia voluntad, se hace la poción para que Lord Voldemort, o el que no debe ser nombrado, vuelva a cobrar vida. Aquí, bueno, ahí viene una batalla entre ellos dos, se encuentran. Previo a eso, Peter Pettigrew asesina a Cedric Diggory, y como la copa había sido convertida en un traslador, en algún momento, cuando se encuentran las varitas de Harry y Voldemort, es la primera vez que vuelve a estar activa la varita de Voldemort antes de su desaparición en el ataque del Valle de Godric. Y bueno, entonces, evidentemente, empiezan a salir los muertos que se había llevado con la varita. Aparecen los padres de Harry, quienes le ayudan a sostener un momento el hechizo para que pueda tomar la copa y regresar junto con el cuerpo de Cedric. A partir de ahí viene ahora sí ya la lucha frontal entre estos dos personajes. En la Orden del Fénix, que se ven estos personajes siniestros, los mortífagos y Lord Voldemort, se ven de alguna manera protegidos por la presencia de Dolores Umbridge en Hogwarts. Y después de eso viene el gran desenlace, que es el descubrimiento de los Horrocruxes, donde nos enteramos que Lord Voldemort no murió en el ataque del Valle de Godric, porque había dividido su alma en 7 partes, esas 7 partes llamadas Horrocruxes, y que había él depositado una parte de su alma en objetos diferenciados. Lo que él no calculó es que cuando atacó a Harry lo convirtió en un Horrocrux. Y entonces esto hace que la lucha entre ellos dos devenga en que los dos tienen que morir para que eso se destruya, porque una parte de Voldemort vive en Harry. Finalmente se da la batalla. Harry no solamente anda buscando los Horrocruxes, sino que tiene las reliquias de la muerte. Hay un pleito por la varita de Sauco, que finalmente es de Harry por una serie de cadenas de entendimiento. Y el poseer la piedra de la resurrección y la capa de invisibilidad, pues le permite a Harry, entre comillas, regresar de la muerte para que finalmente pueda terminar con Lord Voldemort. Esto es básicamente la anécdota. A partir de aquí yo me voy al análisis. En el análisis lo que yo trato de explicar es de alguna manera cómo le hizo J.K. Rowling para generar este fenómeno. A lo mejor debería irme de arriba hacia abajo, porque me parece que lo más importante es la construcción de la intriga. En esta historia, la intriga, como sabemos en todo cuento, en toda novela, pues está este elemento. Pero aquí hay una construcción muy inteligente de la intriga, donde el lector siempre necesita saber qué sigue, necesita saber qué va a pasar. Decía yo en algún momento, entre reír, rascar y leer Harry Potter, todo es empezar, porque es una intriga que lo mantiene a uno al filo de la expectación todo el tiempo, y todo el tiempo queriendo saber qué sigue. Esto está vinculado a la idea de la existencia de un secreto, y esta idea del secreto es un recurso literario, por supuesto, muy conocido, en donde se supone que hay un secreto que ha de desvelarse, o que ha de develarse, como les guste a ustedes más, que ha de revelarse, y que en ese sentido toda la narrativa está dirigida justamente a la revelación de ese secreto. Y en el camino de revelar ese secreto hay un montón de pequeños secretos que se van revelando. Y la magia consiste en revelar un secreto, pero que inmediatamente el lector sepa que ese no es el secreto que se va a revelar, sino que hay otro secreto más grande y otro secreto más grande. Y en este caso se cumple muy fehacientemente esta premisa, ¿no? Hablando de la intriga. En el caso del narrador, que me parece aquí que es una cosa muy importante de esta historia,
porque yo siento, a lo mejor todo el mundo ya lo ha visto de esa manera, pero yo siento que no es tan fácil darnos cuenta de que quien está narrando la historia es el propio Harry Potter. Esa es mi hipótesis en este sentido. Por eso lo llamo un narrador protagonista, omnisciente, omnisapiente e inconsciente, porque él no sabe que está contando su propia historia. Pero en la medida en que nosotros vamos recorriendo la lectura, nos vamos percatando de cómo no hay absolutamente nada en este mundo que suceda sin que Harry esté presente. Todo lo que nosotros vemos de este mundo fantástico y maravilloso, lo vemos a través de los ojos de Harry Potter. Cuando Harry no puede estar físicamente presente, existen una serie de artilugios que permiten que Harry esté presente. El giratiempo, el pensadero, el mapa del merodeador, las orejas extensibles, que él acompaña a otro, que otro le cuenta la historia, pero él siempre está ahí. No puede ocurrir nada que no esté en ese sentido, ¿no? Voy a tener que parar un segundito, por favor. Tengo una emergencia. Corridos tumbados para personajes fantásticos. Harry Potter. Huérfano de padre y madre, ese morro le tocó pensar, romper el ancho, lingotes los que se cargan. El morro que vivió le diste un Voldemort, dejó su cicatriz en el marcada, mas no se deja tumbar por nada. A los dementores los trae mascotas, del basilisco te hizo una cuota, dragones, sirenas, dolores y arañas grandotas. Perdón, es una cuestión doméstica, pero tenía que atenderla. Bueno, y entonces, en este sentido, decía yo, hay toda una serie de recursos narrativos, de figuras que permiten que Harry siempre esté presente. Y que además, como sabemos, bueno, salvo ya ciertas otras tendencias y demás, la posición del lector es a favor del protagonista. Casi siempre en toda la literatura, la posición del lector es a favor del protagonista. Y aquí no es la excepción. Estamos de parte de Harry. Queremos que Harry gane esta guerra. Entonces, él no lo sabe, pero él es quien nos está contando su historia. Para más datos, como un dato curioso, Harry Potter y J.K. Rowling nacieron el mismo día. Y bueno, en este caso, me parece que aquí es muy importante el uso de este narrador, porque es lo que hace que el lector se sienta completamente, es decir, despertar las neuronas espejo del espectador, estar en el lugar de, y entonces conmoverse, es decir, moverse con el personaje, estar con él, reír de lo que él ríe, llorar por lo que él llora. Otro de los aspectos que me parece importante de la construcción de esta novela, de esta historia, es cómo es un mundo cerrado en sí mismo. Ahorita comentaba cómo hay cosas que vienen de distintas mitologías, de distintas tradiciones literarias y tal, pero ahí hay un mundo construido completamente cerrado, que tiene una lógica interna completa, en donde todo está relacionado con todo, en donde algo que nos pudiera parecer fortuito en un momento dado o una mera cosa curiosa se convierte en un asunto sumamente trascendental en el paso de la historia. Voy a poner el ejemplo de los retratos y los cuadros que se mueven. Cuando estamos en la piedra filosofal, llegamos al mundo mágico y junto con Harry nos asombramos de que las fotografías y los cuadros se mueven. Y nos parece una cosa muy linda y muy asombrosa, pero eso, a la vuelta de 6 o 7 libros, va a tener una gran trascendencia, porque ese moverse de los cuadros va a jugar un papel importante en la resolución del conflicto final o de la batalla final de Hogwarts. Entonces, y así sucede con el encendedor o el apagador de Dumbledore, que todo el mundo conoce, cuando Dumbledore llega a Private Drive y apaga todas las luces de la calle para poder dejar al pequeño Harry en la puerta de los Dursley. Y entonces,
ay, Dios mío, es que tengo una llamada, perdón. Y después vuelve a prender las luces. Ese apagador, que parece un mero objeto mágico, curioso, como les decía, después va a ser muy trascendente a la hora en que Harry, Ron y Hermione están buscando los Horrocruxes. Entonces, en ese sentido, es en el que digo que todos estos, en algún momento vuelve a aparecer el carro volador, todos los elementos que están ahí, llega un momento en que tienen una trascendencia mayor en la historia, y que no solamente una trascendencia mayor, sino que ayudan a resolver, ¿no? Toda la composición, pongo un ejemplo, la existencia del licántropo con los animagos y cómo se construye la relación de los animagos con el licántropo, animagos que vienen de una cierta tradición mitológica y licántropos que vienen de otra tradición mitológica, y que esta mujer los hace confluir ahí adentro. Los que han visto las películas, porque eso es algo que de alguna manera o de muchas maneras las películas han logrado construir, estas películas logran reproducir eso, logran meternos en ese mundo, ¿no? En donde finalmente nuestro autor modelo, nuestra autora modelo en este caso, logra que su lector entre en ese mundo, logra que este mundo sea lo que Berger y Luckman llaman una zona limitada de significado. Es el mundo de Harry Potter, en donde ahí todo lo que ahí ocurre es plausible, siempre que entre, obviamente, en la lógica del mundo mágico, ¿no? En este sentido, me parece muy importante hablar de elementos estratégicos que ella utiliza. Como principio, me parece un gran acierto de su parte haber recurrido a la fantasía, porque por un lado, pues el ser humano que es tránsfuga, que nos gusta irnos a la serie, nos gustan los mundos de ficción porque nos sacan de alguna manera de este mundo de la realidad, leerse Continuidad en los Parques de Julio Cortázar, nos saca de la realidad y nos permite quedar inmersos allá. Pero eso en los mundos de fantasía pues es todavía más fascinante y da lugar a muchísimos juegos fantásticos, hermosos, etc. Entonces, en ese sentido, creo que es un gran acierto de esta señora recurrir a los universos de fantasía, a las mitologías, a esto que tradicionalmente además a las personas suele gustarnos. Otro aspecto que me parece importante en este sentido es el sistema de valores que sustentan esta obra. Está, por supuesto, y en principio, la lucha del bien contra el mal, aunque, a excepción de Voldemort, porque Voldemort es literalmente un desalmado, pero todos los demás personajes que pudiéramos considerar como buenos y malos están cargados de una serie de matices, porque una de las cosas maravillosas de la fantasía o de la ciencia ficción en su caso, es que allí en ese mundo las cosas están sucediendo realmente, en ese mundo, pero están sucediendo realmente. Las actuaciones, la dinámica, la estética, todo está trabajado en tono realista. Y ese tono realista es el que llena de verosimilitud esa fantasía, porque a los personajes les están pasando las cosas. Entonces, en ese sentido, sabemos que es fantasía, pero de todas maneras logramos empatizar porque allí están pasando cosas. Entonces, bueno, en este mundo realista, en ese sentido que lo digo, los personajes están llenos de matices, quizá no tanto en las películas, pero sí en los libros. Vamos a ver que los personajes, Harry es capaz de tener envidia, Harry es capaz de enfurecer, Harry es capaz de tener ganas de matar, aunque no lo haga, etcétera. Y así todos los personajes tienen vueltas y complejidades. Además está, les decía, este asunto de la lucha del bien contra el mal, pero también está todo el tema de la integridad en el ejercicio de nuestra profesión o de nuestras facultades, que está plasmado en el primer libro cuando Harry decide que quiere ir a Gryffindor y que por eso el sombrero seleccionador lo pone en Gryffindor, ¿no?
Y después Dumbledore le dice, es que no nos definen nuestras acciones, sino nuestras decisiones, nuestras elecciones. Entonces, en ese sentido, pues va a hablar de valores que son importantes para la sociedad, como pueden ser la honestidad, la solidaridad, la inclusión, el respeto a la diversidad, el respeto a las jerarquías, pero también incluye una crítica al sistema educativo europeo, particularmente el inglés. Hay estudios que hablan de una crítica al nazismo, por supuesto, toda esta idea del racismo y de los sangre sucia y de los sangre pura y todo este tema que también está planteado aquí en esta gran obra. Y así, bueno, vemos, hay toda una serie de relaciones entre los personajes que muestran este sentido comunitario, este estar unidos. A pesar de que Harry Potter es el héroe de esta historia, él no va solo nunca, siempre va acompañado primero de Ron y de Hermione, pero después tiene que ir acompañado de toda la comunidad mágica para verdaderamente poder vencer a este enemigo que no es solamente enemigo suyo, sino de toda la comunidad. Hay un momento en que él quiere ir solo a buscar los Horrocruxes y Harry y Hermione le dicen, oye, no, es que no se trata de ti, no, ahora sí que no te creas, eres el elegido, pero por razones fortuitas, ajenas a tu voluntad. Es que no se trata solo de ti, se trata de la defensa de nuestro mundo, de la defensa de lo que todos nosotros somos. Entonces creo que todos estos elementos combinados en una historia con personajes entrañables, personajes muy queridos o muy odiados, en contraparte pues está Dolores Umbridge contra Hagrid, por ejemplo, que es un personaje sumamente entrañable, y toda la gama de cosas, y además este mundo que además lo llamo hiperamueblado porque está sumamente abigarrado, lleno de cosas, ¿no? De pequeños detalles como la snitch, como el ajedrez mágico, hasta enormes cosas como Gringotts o como el castillo de Hogwarts o como los dragones. Entonces, ese estar hiperamueblado que le da todo su sentido y toda su fuerza a este relato, que dicho sea de paso, yo recomiendo ampliamente que aunque ya hayan visto las películas, se le concede el beneficio de la duda a una obra literaria que además, bueno, pues se va a posicionar como una de las obras más importantes de la narrativa para infancias y juventudes del siglo XX, y que eso le va a dar a J.K. Rowling nombramientos de persona más influyente y todos estos temas, porque realmente logró acercarse a muchísimos lectores, sacar la literatura fantástica de una especie de fango en el que estaba metida, y entonces pues hay ahí como una revolución, un refrescar todo esto. Esta cuestión va a dar lugar a esto que llamo la intención del lector, la masa Potterhead. Como pueden ver, esta es la fotografía de la tienda oficial de Harry Potter. Es la intención, cuando hablamos de la intención del lector, pues hablamos del fenómeno de la recepción. Como ya dije cómo creo que le hizo literariamente hablando, a qué recurrió para construir estos libros que se hicieron famosos por todo el mundo, que han sido traducidos a 80 idiomas. La masa Potterhead, o el fandom que le llaman, abarca más o menos unos 100 millones de personas que se han leído los libros, que han visto las películas, y que entonces esto se convierte en un fenómeno de orden mundial. Incluso Harry Potter no solo sacó de la pobreza a J.K. Rowling, también a Editorial Bloomsbury y también a Editorial Salamandra. Y bueno, ya Warner dice, a ver, tráiganme para acá esto que suena que va a ser un fenómeno muy interesante. Todavía en ese momento, J.K. Rowling estuvo en posibilidades de poner una serie de condiciones para que sus libros pudieran convertirse en películas, entre ellos estar ella presente en la redacción de los guiones, formar parte del cuerpo de guionistas de estas películas para ver pues qué se estaba haciendo con su obra. Y de ahí empieza a suceder este fenómeno que ahora sí abarca todo el mundo,
y que se va extendiendo y se va extendiendo y que va trascendiendo las edades. Las primeras personas que leyeron Harry Potter, así como de primera mano, que eran niños en esa época, pues ahorita andarán lindando los 40 años más o menos. Y luego todos los que seguimos, dejó de ser una historia para niños para que la leyera gente de todas las edades, personas de todos los rangos de edad, y que además incluso en su momento se documentó como no puso a leer a mucha gente que no había leído. De ahí surgen las películas y entonces surge este boom de la comercialización. Las películas como fenómeno de industria cinematográfica y después la industria de los juguetes, de la ropa, de todo lo que tiene que ver con artículos para el hogar de todo tipo. De verdad se sorprenderían de ver la cantidad de cosas de Harry Potter que pueden comprarse. Lo único que no he visto de Harry Potter, porque no he buscado, son condones. Pero de ahí en más, no, a veces no puedo creer la cantidad de... me encontré hay Airbnbs de Harry Potter. Por decir cosas que me parecen así como que no me lo puedo creer, cosas muy sorprendentes que están ahí y que además son muy caras, porque la marca Harry Potter es una marca cara, que se venden por miles y miles de personas visitan los parques temáticos y demás. Y entonces Harry Potter se volvió una cuestión de culto, ¿no? Las personas que se dedican al culto de Harry Potter se llaman Potterheads. Y yo aquí al final digo misery, porque creo que, y por ahí hay varios estudios que dicen que el fandom de Harry Potter es un fandom tóxico. Porque, bueno, han creado una serie de cuestiones como paralelas a la historia, como no querer aceptar que Dumbledore está muerto o que está muerto Sirius Black y querer como voltearle la historia, querer que la historia se vaya a donde ellos quieren y no a donde la historia va. Si no conocen la referencia a Misery, es sobre una película de Stephen King, ¿no? Donde pues una mujer secuestra a un escritor. Entonces, de alguna manera, el fandom de Harry Potter siente y vive su culto a Harry Potter, desconociendo incluso a J.K. Rowling, porque además ella se ha metido en una serie de problemas mediáticos. Ella ya no forma parte para ellos de este universo. Ya Harry Potter es suyo, y por supuesto de la Warner, ¿no? Entonces, se ha convertido, hay una página que hace algo que llaman ahora fanfics, que son pequeñas ficciones construidas a partir del universo de o como que se hubiesen desencadenado. Entonces nos cuentan cómo la profesora McGonagall se enamoró cuando era joven y tuvo un novio, o qué pasó con Draco Malfoy, con quién se casó, o qué pasó con que Voldemort, y la última que me leí es que Voldemort y Bellatrix Lestrange tuvieron un hijo, en fin. Entonces, en ese sentido, yo siento pues que hay un poco, claro, como hay grados. Yo me considero fan de Harry Potter, pero no hago cosplay, ni hago fanfics. Tengo una cortina de baño de Harry Potter, pero no tengo una amplia colección de objetos de Harry Potter. Esto es lo más Potterhead que he hecho, que es hacer un estudio sobre esta obra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Aletze, muy en tiempo. Después de los comentarios de la doctora Senorina, vamos a tener un breve espacio también para las preguntas. Bueno, supongo que ya se puede dejar de compartir. Sí, perdón. Gracias. Bien. La señorina Díaz Gómez es doctora en Ciencias Sociales, Desarrollo Sustentable y Globalización, y profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Está adscrita al Departamento Académico de Humanidades, cuenta con el reconocimiento del perfil deseable ante PRODEP. Sus líneas de investigación transitan entre la teoría de la historia, la ética y la filosofía política. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, nivel candidata. Es miembro también de la Asociación Filosófica Mexicana. Actualmente funge como responsable de la licenciatura en Filosofía, además de ser integrante del Consejo Editorial de la revista Panorama, revista de la Universidad Autónoma de Baja California Sur.
Muchas gracias, Senorina. Pues adelante y de nuevo sabemos que anticipamos que van a estar muy interesantes tus comentarios. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas, y agradezco muchísimo la invitación a los organizadores de este seminario de investigación literaria por la invitación que me han hecho a realizar un comentario a la presentación que ha hecho la maestra Aletze, ¿no? Además, pues me emociona mucho compartir con Aletze porque la estimo mucho, y bueno, y si se trata de Harry Potter, pues más. Yo estaba disfrutando muchísimo la presentación, además de que ya había hecho lectura del texto que les comenta, de la tesis que está a punto de presentar. Y bueno, yo el comentario quiero dirigirlo a señalar cuál considero que es una de las razones por las que Harry Potter se ha convertido en un fenómeno editorial y fílmico. Y bueno, y creo que una de las razones es que es una historia que refleja aspectos esenciales de la condición humana. Y bueno, y además, ¿qué es lo que podría decir, no? Como egresada de filosofía, creo que es como la parte que puedo ver. Y bueno, y entonces vemos estas expresiones, esos grandes temas de la humanidad, como son la forma en que los seres humanos enfrentamos desafíos, situaciones límite, grandes virtudes, los grandes vicios, y además desarrollados en la historia a través de los personajes de una manera muy verosímil, tal y como lo había planteado Aletze, ¿no? O sea, a ver, esto es increíble porque es un mundo mágico. O sea, ya sabemos que no pasan cosas como que a nuestra casa lleguen lechuzas a dejar cartas o que las escobas voladoras anden por ahí. Sin embargo, a pesar de que pasa todo esto, las situaciones que se presentan ahí, o sea, por supuesto que las vivimos y hay una identificación. La interacción que hay entre los personajes, las situaciones que viven, las formas en que reaccionan ante situaciones, por supuesto que todos nos sentimos identificados con ello, ¿no? Toda esta riqueza, además, me encanta que Aletze lo manifiesta así como un universo hiperamueblado, o sea, de veras que yo la estaba escuchando, pero les comentaba hace un momento que pude revisar todo ese apartado donde desarrolla este análisis de las novelas de Harry Potter, y efectivamente, o sea, yo la iba siguiendo y hay una riqueza, o sea, en cada pasaje encuentras una profundidad y los personajes te dicen miles de cosas, y entonces yo recordaba, claro, y cuando pasó esto y lo que significa y el personaje tal. Aún así, dentro de esa riqueza no hay una saturación, o sea, eso es increíble. No sientes una saturación, porque al parecer la historia te lleva en un muy buen ritmo. Es decir, encuentras grandes significados, pero luego viene un cambio de ritmo que te permite tomar una pausa y luego otra vez se presenta, no sé, con un ritmo bastante natural. Como les comento que esta novela, bueno, que esta historia tiene gran riqueza, de toda esa riqueza yo elegí tres aspectos que me parece que reflejan esto que me interesa destacar, ¿no? Cómo se refleja la condición humana en la historia de Harry Potter. El primer aspecto tiene que ver con los personajes. Nuevamente, son muchísimos personajes. Entonces, solamente me voy a centrar en la tríada principal, que son Harry Potter, Hermione y Ron. Me parece que estos tres personajes tienen en común que viven una situación marginal o se unen a partir de condiciones marginales, ¿no? Hermione, pues ya sabemos que no proviene de un linaje de magos, entonces todo el tiempo tiene que eso, como que reafirmar que es una maga, aunque no proviene de un linaje de esta naturaleza. Ron Weasley, pues proviene de una familia pobre y entonces siempre es señalado porque usa ropa usada y libros viejos. Y por supuesto, Harry Potter, que es un huérfano, ¿no? Estos tres personajes, a mí lo que me interesa, o sea, lo que se me hace más sorprendente, no tanto, bueno, claro, su condición marginal, pero me parece que asumen con bastante dignidad
es como si reconocieran su valor. Y claro, o sea, y es los matices, ¿no? Que señalaba Letze y que comentaba ahorita en esta historia. Por supuesto que los personajes reaccionan como reaccionaríamos cualquier ser humano, y de pronto son señalados y no sé, hasta vemos en Ron Weasley cierta timidez, pero aún así yo alcanzo a vislumbrar que se conducen como reconociendo su valor y reafirmando su valor frente a los demás. Y creo que esto los convierte en personajes muy interesantes. El otro aspecto que me parece importante señalar, y que me parece que es algo que se repite como en las buenas historias, en las grandes novelas, es la forma en que se conduce el héroe, en este caso el protagonista, y la forma en que se resuelve a través de la historia. Entonces, un momento clave que siempre me ha llamado la atención, les digo en otras historias y por supuesto en Harry Potter, es el momento en el que el héroe tiene que ir solo, o sea, tiene que enfrentar a su destino solo. No puede transferir ese dolor, no puede transferir el sufrimiento. No sé si tiene que ver esto con que el inconsciente colectivo, tal vez ahí tenemos una reminiscencia, ¿no? De este otro personaje, Jesús, o sea, de alguna forma, ¿no? Actúan todos estos símbolos. De esto, bueno, Aletze lo conoce muy bien por los estudios de semiótica que trabaja. Y entonces Harry Potter, o sea, lo vemos, a ver, estoy pensando en específico en los dos primeros tomos, en el primer tomo, perdón, y en el último. El momento en el que se tiene que enfrentar a Voldemort, y entonces después de la partida de ajedrez mágico real, Ron Weasley le dice, tienes que ir tú, ¿no? Y se enfrenta solo. Y al final de la historia, nuevamente se dirige directamente a Voldemort y lo recibe, ¿no? Este personaje, y le dice, el niño que vivió ha venido a morir. Entonces me parece que son como dos momentos claves en la historia que retratan muy bien ese simbolismo del héroe que todo el tiempo está acompañado y que tiene la fuerza de las personas que lo aman, pero al final hay momentos cruciales donde no puede evadir ese enfrentamiento con el destino, y entonces tiene que vivir y sufrir en carne propia pues lo que tiene que enfrentar, ¿no? El otro momento en la resolución del personaje es cuando empieza a dudar. Es el momento de debilidad del héroe, en este caso de Harry Potter, lo vemos también en diferentes pasajes, donde él llega a dudar, teme que pueda ser Voldemort, o que Voldemort viva de tal forma en él. O sea, eso me parece también así crucial. No solamente el héroe enfrenta su destino, sino que además tiene un momento donde se rompe, donde duda de sí mismo. Y lo vemos en diferentes, ¿no? Pasajes en la historia. Pero al final, el momento de la resolución, cuando el héroe logra distinguirse de eso que no quiere ser, o de eso a lo que le teme. Harry Potter, en este caso, sabe que o rompe ese miedo a ser Voldemort, a convertirse en Voldemort, cuando reconoce que tiene algo que Voldemort no tiene, ¿no? Es, bueno, ya saben, el amor de sus amigos, de su familia. No sé, o sea, me parece que ese recorrido donde el héroe se resuelve, en esta historia en particular, se hace muy bien. Y el último elemento que me gustaría destacar es los temas, o sea, los grandes temas que trabaja esta historia. Yo me voy a centrar en dos, o al menos son los que me llamaron más la atención. Decía Letze en su presentación, es una lucha entre el bien y el mal. Por supuesto, a mí me gustaría traducirlo como que los dos grandes temas son la muerte y el amor. Y entiendo, ¿no? Que es la autora en algunas entrevistas ha hablado que su novela parte de explicar la muerte, o que la muerte siempre está presente en su novela. Y justamente recuperando estas entrevistas que ella dio, yo pensaba de qué forma entender la muerte, y se me ocurría que había dos formas
especiales que se manifiestan en la historia. La muerte como pérdida que te deja una herida, que te deja una cicatriz, o sea, es la cicatriz de Harry Potter. O sea, me encanta, ¿no? O sea, todos, es que la novela está llena de esas cosas, por eso nos atrapa. Y la muerte como el miedo a la nulidad, a ya no ser nada. Por eso Voldemort, al parecer, se quiere convertir en el amo de la muerte. Eso por un lado, ¿no? Y por supuesto el otro gran tema, el amor. O sea, al final todo se resuelve como el amor no expresado de manera simplista, sino el amor como regeneración, es decir, la capacidad que tienen las personas de reinventarse, de regenerarse, de transformarse en otra cosa a partir de lo que les sucede. Y el amor como la fuerza que te brinda la unión, en este caso, ¿no? Pues la amistad con los vínculos que tiene Harry Potter y por supuesto su familia, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí yo es lo que pude desarrollar a partir de leer a Letze y ahora de escucharla. Para que les voy a hacer una confesión así breve. Mis hijos pues también son fans, ¿no? De Harry Potter. Entonces yo así como ya tenía más o menos preparado lo que quería expresar, y ellos como fans, o sea, sí les pregunté, a ver, ¿a ustedes por qué Harry Potter creen que se convirtió en un fenómeno editorial y fílmico? Y entonces, bueno, la respuesta de ellos fue justo el mundo, o sea, que es un mundo mágico, que es algo que también señala Letze y que lo mencionó aquí en su presentación, y hacían mucha énfasis en que las personas les gusta esto, la ficción, porque es la oportunidad de salir, no sé, a lo mejor de este mundo de agobio. Y yo dije, bueno, pues tal vez la interpretación que yo hice, sí, en realidad nada más es como lo que yo interpreté, pero seguramente hay otras razones como esa, ¿no? Y me pareció una respuesta muy auténtica porque pues viene de adolescentes que te hablan pues desde la honestidad, ¿no? Y bueno, y entonces ya como conclusión, pensaba entonces que la literatura es fascinante porque de por sí la literatura es un escape de la realidad. Bueno, es una forma donde hay como una especie de regocijo, no sé. Y luego si es de ficción, es como un doble regocijo o un doble escape. Ahora, lo paradójico de esto es que la literatura se llega a convertir, o sea, es el escape, o sea, es la ficción, es lo que no es real, y termina convirtiéndose en lo más real, o en algo muy real. No sé, Alex acaba de comentar todo el fenómeno que se ha convertido Harry Potter, y Harry Potter creo que ya es parte de estos personajes de los que hablamos de ellos como si existieran, ¿no? O sea, son universos que ya viven dentro de la cultura. Entonces, bueno, con eso cierro mi comentario. Les agradezco muchísimo la invitación. Gracias. Muchas gracias, señorina. Pues vamos a continuar con el Letze. Vi que alzó la mano y en efecto coincido con casi todo lo que dijo señorina. Es una de las preguntas también que tengo yo para Letze. ¿Qué otro título, qué otra obra ha gozado de este éxito editorial y cinematográfico? Bueno, pero vamos a darle la palabra y ahorita continuamos. No, yo me había equivocado de ícono, no quería levantar la mano, quería aplaudirle a señorina y me había equivocado de ícono. Pero bueno, la pregunta es, ¿qué otra saga? No, bueno, creo que aquí seguramente, sobre todo los que nos estén viendo por Facebook y tal, seguramente seré objeto de funa cuando diga que está por el ejemplo del Señor de los Anillos, ¿no? Que desde mi punto de vista en su momento alcanzó gran relevancia, pero no se mantuvo, no se mantuvo como se ha mantenido Harry Potter hasta hoy. Ya de aquí a diciembre vamos a empezar a ver el mundo plagado de cosas de Harry Potter, porque además está muy relacionado a la Navidad, está muy relacionado a las épocas decembrinas.
creo que ese es el caso, y literariamente hablando, pues yo pensaría que toda la literatura fantástica, toda la tradición de los cuentos maravillosos y todo esto que ha tenido una gran permanencia, que también se viene a dar a los fenómenos cinematográficos, particularmente de Disney, ¿no? Que se apropió Disney, digamos, de toda esta tradición literaria para hacer sus películas de princesas, ¿no? Que vienen de toda esta tradición literaria europea, ¿no? Que en el caso hay que anotar que en su momento una de las condicionantes de J.K. Rowling era justamente que no hubiera Harry Potter, que Harry Potter no tuviera que ver nada con Disney ni con McDonald's. Bueno, muy bien, muchas gracias. ¿Alguno de los presentes quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Yo coincido, como decía hace un momento, con Senorina, pues son los dos grandes temas universales, o sea, la literatura y la muerte. Y en este caso, pues lo supo conjuntar muy bien con toda esa carga mitológica que además nos va adaptando, ¿no? En el plano de la fantasía. Y en efecto, es una traslación que, bueno, no recuerdo cuándo fue la primera publicación del primer libro de Harry Potter. 1997. Entonces ya, pues estamos hablando ya de varios años, ya por lo menos 2 generaciones completas. Y sin duda, pues se puede esperar la tercera, quizá ya con elementos de mayor apoyo tecnológico tal vez, pero sin duda vendrá también interés por otras futuras generaciones. Bueno, entonces no sé si alguien de los presentes quiera participar con alguna pregunta, algún comentario, ya sea para la ponente o para la comentarista. Aprovechen Pues amontonen. porque digo, aunque sí, todos tenemos alguna experiencia quizá de cómo empezamos cómo lo leímos, cómo lo vimos, cómo lo conocimos a este autor, digo, a esta autora, a este personaje, pero siempre también queda algo como duda. Bueno, mientras, si te acaban de animar, pues yo tengo otra pregunta, Letze, que digo, muy general, ¿no? En cuanto a los números, porque dijiste, sacó de la pobreza no solo a la autora, sino a las editoriales que lo pusieron en el mercado. Y hablabas de 80 traducciones, bueno, la traducción es a 80 lenguas, pero ¿cuántos libros se han vendido? ¿Cuántas ganancias por ventas se tienen? Y estas 100 millones de personas, pues si sabes más o menos en qué países están, digo, aproximadamente, no así que uy, o mayoritariamente, si están en Europa, si están en Estados Unidos. Pues mira, los números son realmente estratosféricos, ¿no? Sí. O sea, estamos hablando más o menos de que la masa Potterhead asciende a unos 100 millones de personas de diversos niveles socioeconómicos, porque más no hablar de la piratería, ¿no? De toda la piratería que circula en torno a todo lo que son los artículos relacionados con Harry Potter, ¿no? Que compran souvenirs, etcétera. En el caso de el Cáliz de Fuego, por ejemplo, en su momento, no te voy a tener así como números precisos en este momento, por ahí tenía ahí unas numeralias, pero en este momento no las tengo tan a la mano, pero cuando salió la edición del Cáliz de Fuego, en ese momento se le consideró el libro más vendido de la historia.
ha vendido, dicen, los libros han sido incorporados en planes de, bueno, eso es otra cosa. Por acá tengo número seguro. No. Ok, pensé, bueno, en México, Latinoamérica. Estoy buscando los números concretos. Eso no pensé que me fueras a preguntar por números. Aquí la tengo. Hasta 2020, la saga Harry Potter había vendido 50 millones de copias en general de los libros, más, bueno, el merchandising de la marca Harry Potter ingresa alrededor de 50 millones de dólares al año por la venta de más de 10,000 productos que están disponibles en todo el mundo. Hay un juego de Harry Potter llamado Juego de Aventuras que ha vendido 7,500,000 copias. Existen 500 tiendas oficiales en todo el mundo donde se venden 50 tipos de productos diferentes, de colecciones diversas, en tiendas departamentales, etcétera. Hablamos, como decía, se han incorporado a los planes de estudio, se hacen estudios académicos sobre Harry Potter. En redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok, existen cientos de páginas dedicadas a la generación de contenidos, a la generación de foros de discusión e incluso de debate sobre el desarrollo de la propia historia de Harry Potter. Hay cientos de estos que llaman quiz o cuestionarios que se hacen para que tú pruebes qué tan Potterhead eres, ¿no? Y hay de ti que saque 70, ¿no? Por ahí. En fin, ¿no? Este fandom es sumamente amplio y se siguen vendiendo los libros. Hace un momento vi una pregunta en Facebook sobre si considero que las nuevas generaciones están interesadas en... Aquí yo quiero comentar un fenómeno antes de darle la palabra a la doctora Rosana sobre... Es curioso porque claro que cuando Harry Potter estaba prohibido, que se empezó a cuestionar que porque si brujería, que porque si era diabólico y la iglesia quiso prohibirlo y todo, entonces como que los chicos iban ahí de, ay, quiero saber de esto. Pero ahora, como de alguna manera los papás vienen y dicen, mijito, lee Harry Potter. Yo tengo la experiencia con mis sobrinas, se lo saben y tienen toda la historia, pero como que también dicen, ay, pues es que como mi tía es fan, entonces como que eso ya no es como para mí, ¿no? Pero sí hay muchos jóvenes ahora que acabamos de ingresar a clases en la universidad. Tengo un tono de llamada que es una banda sonora de Harry Potter e inmediatamente se reconoce, ¿no? Entre los chicos que se trata de Harry Potter. Bueno, muchas gracias. Sí, en efecto, hay una pregunta. Adelante, por favor, la doctora Almada. Rosana, adelante. Gracias por acompañarnos. Hola a todos, ¿cómo están? Hola Marta, hola Alexe. Yo nada más quería hacer dos comentarios que me parecen importantes. Uno, en mi humilde opinión, la Warner vino a cambiar un poco los tiros porque a mí me tocó ver el momento en que aparece el primer libro de Harry Potter porque tuve la oportunidad de acompañar a una compañera, valga la redundancia, a comprar el primer libro o el segundo libro, creo, para su hija. Y era un boom muy interesante porque los niños estaban leyendo. Niños de 10, 11 años estaban leyendo libros que no tenían monitos. Entonces, eso a mi compañera le parecía muy, muy importante. Pero cuando vino la Warner y con la Warner las películas, pues entonces mucha gente dejó los libros un poco de lado para centrarse específicamente en las películas, porque bueno, es un poco lo que tienen estas industrias culturales que, bueno, nos absorben, ¿no? Nos fagocitan con una facilidad impresionante.
Eso por un lado. Por otro lado, tomando en consideración lo que Alexe comentó acerca de lo superamueblada que está la obra, yo vuelvo a recomendar aquí para los que se interesen, Alexe por supuesto ya lo vio, pero creo que se le pasó comentarlo, hay un texto de Bruno Latour que se llama Reensamblar lo social, que habla de toda la importancia que tienen los objetos. Y esto pone él como ejemplo el teatro, pero yo creo que cabe también el cine. Como dice muy bien Alexe, todos, absolutamente todos los objetos que aparecen en los libros y en las películas de Harry Potter tienen una razón de ser. Nada está ahí por nada, nada está ahí gratuitamente. Entonces creo que esta referencia a Bruno Latour puede ser muy importante para quienes se interesen bueno, él habla de 5 controversias y una de estas es cómo los objetos tienen agencia. No solamente en las películas, en el teatro, desde luego Bruno Latour se está refiriendo a la vida en las comunidades, en las ciudades, etcétera, pero como pone este ejemplo, no, un director de teatro no va a poner un objeto que no tenga nada que hacer ahí, igual en el cine, y este superamueblamiento de la obra de J.K. Rowling a mí me parece muy, muy interesante. Sería todo mi comentario y muchísimas gracias por escuchar. Muchas gracias, muy bien. Sí, tengo el dato, la serie de libros ha vendido entre 400 y 450 millones de ejemplares en todo el mundo, siendo la segunda serie de libros más vendida de la historia. Y ha sido traducido a 80 idiomas, incluyendo el latín y el griego antiguo. Contestando a la pregunta que me hacías sobre en qué lugares del mundo, no podría yo, creo que Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, Europa, no sé cómo estén ya las cosas en Europa del Este, África, por allá, ¿no? Porque a lo mejor África, ¿no? O Oriente, a lo mejor ya es un sistema de referencias demasiado occidental, pero todo lo que es el mundo occidental, digo, es difícil que alguien, incluso esa masa anti-Potterhead, porque existe también contingentes que dicen, ay, los fanáticos de Harry Potter son gente súper infantil, tonta, ¿cómo les puede gustar esa historia para niños, no? Una vez que uno hinca el diente, como bien dice Senorina, se da uno cuenta que esto que decía Senorina es bien padre, porque claro que es para los niños que llegan hasta el mundo de fantasía, pero los que somos más adultos, que llegamos a las partes existenciales de la obra, ya no es tan para niños, es bastante siniestra y oscura. Así es. Bueno, pues vamos a dar por concluida, por el tiempo en que hemos venido trabajando, vamos a dar por concluida la participación de la maestra Alexe Almada y de la doctora Senorina Díaz Gómez. Agradecemos a los invitados, agradecemos a personas que nos acompañaron para vernos dentro de un mes, exactamente en 4 semanas. Les haremos llegar la invitación. Muchísimas gracias al apoyo técnico de Eunice, muchísimas gracias, saludos al doctor Javier Velázquez y muchos saludos a todos, buenas tardes. A todo el auditorio. Buen provecho y muchas gracias. Gracias, saludos a todos y a todas. Hasta luego, gracias.